Bien, bienvenidos. Qué linda música. Hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 26 de Tania. Siempre queremos terminarlo en una sola clase, pero al final nos gusta agregar cosas y embellecer un poco la clase con explicaciones y algunas historias, y siempre relacionándolo con el momento, lo que pasa en la actualidad. Así que posiblemente este capítulo nos lleve también dos clases. Bueno, estamos ya en el día 4 de Elul y estamos en pleno trabajo de Teshuvah, trabajando mucho, preparándonos para el Bar Mitzvah de Boruji. Baruch Hashem, mucha gente está colaborando para aportar para los cursos, donaciones de todo tipo para ayudarnos a continuar con toda la labor que estamos haciendo, así que bendición para todos ustedes, que de alguna manera u otra están con nosotros. Eh, Acaban de escuchar eh, un nigún hasídico, pero tocado en un estilo muy particular, por un conjunto de discípulos del Rab Ginsburg Hasidim de Chabad, que se llama Lev Umayan, corazón y manantial. Y este nigún que acabamos de escuchar es el nigún del Dubchise Rebbe. Este es otro. Muy bien, después vamos a escuchar uno más. En la perashá de la semana, Parashat Shoftim, dice la Torá, vas a poner jueces y policías en todos tus portales, en todos los lugares donde te vas a sentar, en las ciudades. En las puertas de las ciudades vas a poner gente sabia, tzadikim, que juzguen al pueblo. Entonces todos se van a acercar y van a hacer que se cumpla la ley. En esta perashá se habla de muchos asuntos referidos a todas las cosas que el pueblo de Israel tenía que cumplir, y por supuesto son leyes eternas, así que también tendríamos que hacerlo hoy. Que cuando entres a la tierra, dice Moshe Rabbeinu en la Torah, no vas a cortar los árboles frutales, porque de ellos vas a vivir. Así como ordenó que había que cortar todos los árboles que eran utilizados para idolatría y desarraigar toda la idolatría, o sea, sacar de raíz, arrancar de raíz todo lo que sea, tanto física como en la mente, en la psiquis de la persona. Y si los pueblos de allí no podían dejar de hacer idolatría, había que sacarlos. De la misma manera le dice que aquellos árboles que son que sirven para tener frutos, para alimentarse, no los vas a cortar. ¿Por qué dice? Dice, Ki Adam etz asadeh, porque el hombre es un árbol del campo. Eh, y entonces en la Gemara explica qué significa que el hombre es un árbol del campo. Así como hay árboles que sirven para comer, árboles frutales, y que esos no hay que cortarlos, y le dice Moshe Rabbeinu que aquellos árboles que no son frutales, que no sirven para nada y que son utilizados para idolatría, a esos también hay que sacarlos. También así es con las personas, dice la Gemara.
hay personas que son jajamín, que son sabias en la Torá, son rectas, y de ellos vas a poder comer. De ellos vas a poder obtener sabiduría y experiencia de vida. Pero aquellos que no son que no son como el árbol frutal que te da frutos, sino que no sirven, que no dan fruta y que son simplemente, están ahí para la idolatría, de esos no vas a comer. Entonces explica Hasidut, el Rebbe Rashab, dice así: el hombre tiene dentro de sí, tiene incluido en su ser tanto el mundo, el reino mineral, como el vegetal, como el animal. ¿Qué es el domem? ¿Qué es el reino mineral en el hombre? El reino mineral en el hombre son las letras del pensamiento. ¿Qué es la parte vegetal en el hombre? Son las cualidades, los atributos del corazón que crecen, brotan, así como los vegetales, de pequeños y se hacen grandes. No así las letras del pensamiento y de la palabra, que ellas no tienen capacidad de crecer por sí mismas, sino que sirven para alimentar las emociones del corazón y los atributos del alma. ¿Y cuál es la parte animal del hombre? La parte del reino animal es la Jochma. El nivel de Jochma que está arriba, porque así como está dicho, vea Jochma Tejaye. Un segundito. Hola, estoy en una clase. ¿Qué pasa? Entonces, dice, Jochma Tejaye. Y el reino animal en hebreos es Jai. Entonces, hay tres niveles. Las letras son como ladrillos, son como piedras con las cuales se construye una casa, así dice el Sefer Yetzirah. Las emociones, como habíamos dicho muchas veces, son los hijos del pensamiento, los hijos de Jochma y Binah. Entonces, son como las plantas que se ponen las semillas y de así crecen. Entonces, crecen de pequeñas y se hacen grandes. Y las emociones tienen que ser manejadas por la mente. Las emociones en sí mismas no tienen capacidad para trasladarse de un lado al otro. Tienen que ser parte del pensamiento. Y aquello que utiliza las letras es la Jochma. Jochma, que es la revelación que hay del inconsciente a la mente consciente, esa es la parte viva, la parte de animal, en el buen sentido de la palabra, del reino animal, porque tiene la capacidad de moverse de un lado al otro y de subir y bajar. Entonces, ¿qué es Adam, que es el cuarto nivel? Adam Etzasadeh. El hombre principalmente es su sabiduría y su pensamiento. ¿Y para qué sirve todo eso? Para hacer crecer y dirigir a sus midot. Que sus atributos, sus cualidades estén refinadas
y puras. ¿Qué quiere decir? Transformar las cualidades que originalmente son del alma animal, hacer que crezcan y se dirijan hacia la divinidad. Que sea bueno para el cielo y bueno para las criaturas. O sea, no sirve simplemente ser bueno con Dios y pensar en Dios y rezar a Dios todo el tiempo, sino que también hay que dedicarse a Dios y también dedicarse a hacer el bien en el mundo en que vivimos. Entonces, efectivamente, el principal trabajo del hombre es refinar y purificar sus atributos emotivos, sus cualidades. Así está escrito en el libro Keter Shem Tov, de Rabbi Israel Baal Shem Tov, que el principal motivo por el cual el hombre fue creado fue justamente para eliminar, romper esas cualidades malas, las cualidades naturales con las cuales la persona nace, y es conocida la expresión de Admur HaZaken, que todo el asunto del Hasidut es transformar la naturaleza de las emociones. Cuando nosotros decimos emociones, atributos del corazón, nos referimos a las 7 inferiores, que son amor, temor, misericordia, confianza, reconocimiento o agradecimiento, la cualidad de verdad o fundamento y la acción, que es Malhut, que tiene que ver con la humildad. Entonces esas 7 cualidades son las 7 cualidades que son comparadas con las plantas, y así como Adán fue puesto en el jardín de Edén para cuidarlo y trabajarlo, entonces eso que está escrito en la Torá, literalmente, que aparentemente el hombre es un jardinero, y allá había también árboles, el principal árbol y el principal ecología o naturaleza que tiene que cuidar es justamente la que está dentro suyo. Cuando él transforma la naturaleza que hay dentro suyo, entonces se transforma en verdadero Adán. Para eso fue creado la persona. Para purificar, para rectificar, para eliminar la maleza, los árboles que no dan fruto, que se secan, y hacer que los árboles que dan fruto crezcan. Y entonces eso es algo muy importante y es justamente a lo que se va a dedicar el Tanya a partir de los capítulos que vienen. Lejaim, que tengamos todos un mes de Elul con mucha teshuvá, con mucha Heshbon Nefesh, que podamos hacerlo con alegría y con la alegría de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere, que aunque tengamos errores, aunque fallemos, aunque a veces las cosas no salen perfectas como Dios quiere, como Dios manda, sabemos que tenemos que ir mejorando y de a poquito lo vamos a lograr. Entonces decíamos que hasta ahora, en la Nueva Zaken, en los capítulos anteriores, del 18 al 25, nos habló acerca de algo que tratamos de entender, pero que no siempre se puede entender. Como le dijo Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, porque esta cosa está tan cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para realizarla. Y entonces vimos cómo se hace, despertando el amor y el temor a Dios. Tanto el temor inferior, que viene del miedo al castigo,
o la falta de recompensa, el amor inferior, que es el amor que depende de alguna cosa. Pero todo eso es el principio, como decíamos recién, como una semilla, como un bebé que recién nace, hay que regarlo y dejarlo que crezca. Entonces una vez que empieza a crecer y empieza a desarrollarse y tiene cuerpo, entonces recién ahí vamos a poder empezar a dirigirlo. Y entonces, al principio hay que dejar, al chico se lo educa con temor y amor por las cosas que él conoce, por las cosas que él necesita. Después con el tiempo se va dirigiendo ese amor y ese temor hacia cosas más superiores, que es el amor y el temor a Dios, el respetar a las personas, respetar a la naturaleza, respetar a la Torá, respetarse a sí mismo, respetar las leyes que Dios puso. En definitiva, que sea una persona madura. Entonces hay un amor revelado y hay un amor oculto. Y el Admur Zaken nos enseñó cómo hacemos para revelar ese amor oculto que hay dentro del corazón y que surge en momentos de dificultad, en momentos de Mesirut Nefesh, pero de ahí podemos aprender a usarlo todo el tiempo. Entonces, todo eso es muy entendible, es muy lindo, pero es bastante teórico. A partir de ahora, el Admura Zaken se va a dedicar a analizar cómo uno puede superar determinados obstáculos para poder llegar a ese objetivo, para que la persona pueda encaminarse en el servicio a Dios. Y empieza por dos obstáculos muy grandes, como recién decíamos, el principal árbol que hay que cuidar es el que está dentro de uno mismo. Cuando uno aprende a cuidarse de uno mismo, entonces puede también ayudar a los demás a que se cuiden. Dos obstáculos muy comunes hoy en día y que nos ataca a todo el mundo son la tristeza y la pereza del corazón. A causa de ellos, ¿qué es lo que sucede? El corazón se vuelve insensible al amor y el temor. Entonces, si uno no tiene amor y temor, no puede hacer lo que tiene que hacer. No puede dedicarse a la Torá, a las mitzvot, a la plegaria, como corresponde. Entonces el capítulo comienza así. Mas esto ha de darse a conocer como un principio cardinal en el servicio a Dios. Ocurre tal como en la victoria contra un adversario físico. Por ejemplo, cuando dos personas luchan entre sí, cada uno intentando derribar a la otra, si una de ellas es perezosa y sufre pesadez, será vencida con facilidad y caerá, aun si es más fuerte que la otra. Esto lo vemos muy a diario. ¿Por qué pasa eso? Porque la pereza y la pesadez le va a impedir demostrar y sacar a luz toda su fuerza. Lo mismo ocurre tal cual con la victoria sobre la naturaleza del mal, la lucha del alma divina contra el alma animal. Es posible vencerla con pereza y pesadez, que provienen de la tristeza de la petra insensibilidad del corazón, sino con, ¿cómo dice? Alacridad. No sé de dónde viene esta palabra alacridad. ¿Ustedes conocen la palabra alacridad? A ver, en hebreo, ¿qué es lo que dice? Debe ser celeridad, ¿no? O algo así. En hebreo dice, ya que estamos, les leo en hebreo para que su alma entienda mejor. Baram que gondat tzarich le dai klal gadol,
כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, יפיל זה את זה, הנה, אם האחד הוא בעצלות ובכבוד ינוצח בקל וקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר יהיה אפשר לנצחו בעצלות ובכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. Acá la tristeza y la dureza del corazón se dice atzbut en hebreo, la palabra tristeza, se dice atzbut o atzub, y corazón duro se dice timtum alev. Sería más bien como una torpeza. Qué bien, entonces estaba bien la palabra. Yo nunca la había escuchado. La voy a haber leído en castellano alguna vez, pero nunca no me acuerdo de qué significaba. En hebreo dice que para vencer a Nishol, Beatzlut, Bekvedut, Enchajot, Miatzvut, Betintum Alev, que Eben, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו. En el Tanya dice simja, simja es alegría. Entonces, gracias Magdalena, aprendimos una palabra nueva, pero no creo que alguna vez la vaya a utilizar porque no sé bien cómo se utiliza. Esto es una palabra que hizo el traductor, nuestro amigo y maestro, el Rav Nathan Brumblad de Buenos Aires. Él es un intelectual y sabe también hebreo como castellano, así que esta es una palabra digna de él. Así que bueno, sino más bien con alacridad, o sea, una alegría, debe ser una alegría más exuberante, que se deriva... entonces no es alacridad. Besrizut animshechet. Zrizut. Zrizut quiere decir celeridad. Zariz quiere decir, claro, por eso yo decía celeridad, porque en hebreo es zrizut, y zrizut quiere decir ser rápido, ser célere. Bueno, la idea está. Entonces, ¿qué es lo contrario de la tristeza y el corazón de piedra? Un corazón cerrado, la alegría y el corazón abierto, libre de toda huella de preocupación y tristeza en el mundo. Entonces, acá vemos cómo hacerlo. ¿De dónde proviene? Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Meditando en esto vamos a poder eliminar la alegría. Eliminar la tristeza y comenzar a llenarnos de alegría verdadera, no una sonrisa dibujada, como la que me pone Jenny aquí, esa carita. En cuanto al versículo, en toda tristeza habrá algún beneficio, acá entramos justamente en el motivo de la tristeza. Si hay tristeza, debe haber algo bueno ahí adentro. ¿Qué es lo bueno que puede haber en la tristeza? Que significa que si se derivara algún beneficio y ventaja de ella, que sí se derivará algún beneficio y ventaja de ella. La fraseología del versículo es, en toda tristeza habrá algún beneficio. Implica que por el contrario, la tristeza misma no tiene virtud, a excepción de que de ella llegara a obtenerse algún beneficio a fin de cuentas.
Este beneficio es la genuina alegría en Dios que sigue la tristeza verdadera por los propios pecados con amargura del alma y un corazón quebrantado, que debe sobrevenir en momentos específicos adecuados. Entonces, cuando una persona está triste y se da cuenta cuál es el motivo de su tristeza, ese es el principio de la curación. No es solamente porque, bueno, sí, es porque todo es para bien, pero acá el Admura Zaken nos propone entender por qué eso es para bien. ¿Por qué llevaría la tristeza a la alegría? Nos hace acordar un poco a cuando Rabbi Akiva estaba paseando al lado de las ruinas del Beit HaMikdash, junto con sus compañeros lloraban y él se reía. Por supuesto que dentro suyo estaba triste al ver eso, pero la tristeza provenía de que se cumplió que se iba a destruir el templo. Y la alegría provenía de dónde, que así como que se cumplió que se iba a destruir el templo y que íbamos a estar tristes, así también está escrito que se iba a construir de vuelta. Entonces, esa es la alegría que tenía Rabbi Akiva. Cuando se cumple incluso algo que está dicho en la Torah, por ejemplo, en la Torah dice, si no vas a cumplir con los preceptos, entonces no mandaré la lluvia y no mandaré lo que te corresponde y va a estar la tierra seca y no tendrás para comer. Entonces, si pasa eso y nos damos cuenta por qué es, entonces nos estamos dando cuenta que se produce porque Dios está cumpliendo con su palabra. Entonces, si nosotros hacemos Teshuvah y cambiamos la situación, Hashem también va a cumplir su palabra, entonces nos va a mandar la lluvia y nos va a traer la bendición. Porque con esta tristeza se quebranta el espíritu de impureza y sí trabajará. Cuando la persona tiene angustia y sufrimiento, se da cuenta que con la forma en que actuó hasta ahora y con la gente que se relacionó y las actitudes que tuvo, solamente le trajo pesar y sufrimiento. Entonces, eso destruye el alma animal, destruye la impureza del citraja que hay en su interior y trata de mejorar. Así como también la pared de hierro que lo separa de su Padre en el cielo. Como comenta el Zohar sobre el versículo, un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, tú no despreciarás. Entonces, una vez que uno es consciente de que estar enojado con las personas o culpar a los demás por lo que sucedió no sirve para nada porque no nos va a ayudar a mejorar. Y nos damos cuenta que el árbol que tenemos que cuidar está dentro nuestro. Entonces eso le va a traer alegría. Luego se cumplirán en él los versículos anteriores. Hazme escuchar la alegría del júbilo, devuélveme la alegría de tu salvación y apóyame con tu espíritu generoso. Eso está escrito en el libro de Tehilim, en el capítulo 51. Y entonces, esto es lo que dice el Tehilim 51, sería lindo que lo lean todos los días para reforzar toda esta idea. Y entonces dice el Zohar que de esa manera se quebranta el Sitra Jara, la impureza, el otro lado de la santidad que hay dentro nuestro, y hace desaparecer la pared de hierro. De repente empezamos a conectarnos con Dios. Este es el motivo simple de la costumbre instituida por Larisa al recitar este salmo, que incluye los mencionados versículos después de Tikkun Hatzot, antes de retomar el estudio de la Torah. Los sabios hacían lo que se llama Tikkun Hatzot, que es toda una serie de salmos y de plegarias que se dicen después de las 12 de la noche, después de la medianoche,
los sabios se iban a dormir temprano y se despertaban a la medianoche y estudiaban y hacían Tikkun Hatzot toda la noche hasta llegar la mañana en que hacían Tefilá de Shaharit. Y entonces, antes de estudiar, de retomar el estudio de la Torah, a fin de que la persona estudie con la verdadera alegría de Dios que sucede al remordimiento de Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot entonces es para despertar esa tristeza, y cuando la tristeza está bien manejada, se transforma en alegría. Una alegría tal es de mayor virtud que la alegría que no es precedida por la tristeza, como sucede que siempre después de toda caída, la elevación es más grande. Y cuando uno está triste y de repente hay un motivo que lo pone alegre, está más alegre que si antes no hubiera estado triste. Como la virtud especial de la luz que viene de la oscuridad. Como dice Shlomo Melech, Itarona Or Sheba Mina Hoshech. Como el Zohar comenta sobre el versículo, y yo, el rey Salomón, he visto que la sabiduría supera la necedad, como la luz supera a la oscuridad. Ani Raiti, dice el rey Salomón, Yesh Itaron la Jochma al Sichlut, que Itaron que Or Sheba Mina Hoshech. Como siempre explicamos, hay una luz que viene después de la oscuridad y hay una luz que está antes de la oscuridad. Esa luz que está antes de la oscuridad es la luz que surge de la oscuridad. Cuando hay una oscuridad y cuando hay luz y yo tapo, debajo de esa tapa hay oscuridad. Entonces esa oscuridad no viene de la luz, esa oscuridad viene de la separación. Pero la luz original proviene de un lugar donde no hay luz, porque ¿qué es luz? Luz es revelación. La oscuridad que es el interior, es la esencia de uno. Entonces, cuando la luz no proviene de una fuente externa, sino que proviene de la esencia interior que está oculta dentro nuestro, entonces es mucho más elevada. Dentro de la oscuridad, eh, para entender esto, el Admira Saken dio el ejemplo del sol. Cuando hablamos del sol, hablamos de una masa de energía tremenda que tiene ciertos límites. Nosotros sabemos ahora que el Sol es una masa de gas incandescente a millones de grados, por la tremenda presión que hay. La presión gravitatoria que produce fusión de los átomos, de los protones, y genera átomos más pesados. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del Sol? Dentro del Sol no hay luz, porque es todo uno. No hay alguien que pueda mirar. Nosotros vemos que la luz está hecha para que alguien mire. Recién se llama luz cuando sale de la superficie del Sol y sale del cuerpo mismo del Sol. Entonces, en cierta medida hay luz adentro del Sol, pero esa luz que hay adentro del Sol está unificada con el Sol mismo. Entonces, la definición de luz es una revelación hacia el exterior de aquello de la esencia de algo. Entonces, en las capas exteriores del Sol, seguramente hay ya lo que podríamos llamar luz, porque es la preparación de esa luz para salir al exterior. Pero en el núcleo interno del Sol, eh, allí es todo uno. Es la esencia, es el lugar donde se genera la luz. Entonces, la luz se genera en un lugar donde no hay luz. No está la luz como definición de luz.
nuevamente, está la esencia de la persona y está la luz. Está mi alma, que está oculta ahí adentro, que se expresa. Y esa expresión es la luz que sale para comunicarse al exterior. Entonces, esto tiene que ver también con lo que uno podría llamar la nada y el todo. Hay algo y la nada. Para nosotros, Dios es la nada, porque nosotros no lo vemos, no existe, es algo etéreo. Y algo, la existencia, somos nosotros, el mundo material. Si nos vemos desde el punto de vista de Dios, es al revés. El algo, la esencia, es Él. Y nosotros simplemente somos algo etéreo que en realidad no existe y nada más que su imaginación. Entonces, todo depende también desde qué punto de vista se lo mire, pero por definición, la luz proviene de algún lugar. No puede provenir de más luz, si no es nada más que un reflejo de la luz y no es algo separado de lo anterior. Entonces, incluso el Ein Sof, lo que se llama la luz infinita, eso sería la luz que está incluida dentro del Sol, dentro de Dios. Esa luz es como los pensamientos que yo ahora estoy pensando, por ejemplo, cómo explicarles esto. No lo estoy pensando para mí, yo lo estoy pensando porque yo dentro de mi cabeza, sin utilizar palabras para expresarme, con la imagen que tengo en la cabeza y las letras de mi pensamiento, yo para mí me lo puedo explicar. Entonces, esas letras de mi pensamiento es una luz para mí. Orle Atzmi se llama eso. Una revelación mía. No es mi esencia, sino que yo me estoy mirando como desde afuera para conocerme a mí mismo. Entonces, para conocerme a mí mismo desde afuera tengo que sacar cosas de adentro. Pero para que yo me revele a alguien afuera, tengo que procesar y pensar de qué manera lo voy a hacer. Entonces, ese pensamiento que yo estoy realizando para saber cómo enseñar, cómo transmitir una idea, eso se llama la luz que se relaciona con el exterior. Lo que dice Jenny es que si no hubiera luz, la oscuridad tampoco podría sostenerse. Nuevamente, estamos hablando de dos tipos de oscuridad. Vayamos al ejemplo de la Kabbalah y el Hasidut. La Kabbalah habla acerca de la creación del mundo. ¿Cómo creó el mundo Dios? A través de la oscuridad. Hizo primero la oscuridad. Por eso dijo Bayi Erev, Bayi Boker, Yom Echad. Dice, y fue la noche y fue la mañana. Entonces, primero fue la noche, fue la oscuridad, como dijo antes Magdalena. La oscuridad la llamó noche, y la luz la llamó día. Entonces, hoy mismo, el día en del judío empieza la noche, empieza cuando se pone el sol. Porque así es el orden natural, el orden evolutivo como Dios creó todos los mundos. Primero tiene que haber oscuridad y después que se revele algo. Si no hay oscuridad, si no hay ocultamiento, no se puede revelar, está todo revelado. Pero estamos hablando del proceso creativo, que nosotros recién lo decíamos como que es el proceso de emitir un mensaje hacia afuera. Dios creó porque quiso que haya criaturas a las que hacerle el bien, a las que lo llamen rey, a las que pueda amar, etcétera, etcétera. Entonces para eso tuvo que hacer un vacío dentro de sí, pero no dentro de su esencia, sino dentro de la luz infinita. ¿Sí?
es como si el Sol, en las capas exteriores, hiciera un agujero donde no hay Sol, y allí crear el sistema solar. Y como les decía recién, el Sol constantemente está creando nuevos elementos químicos. ¿Qué significa eso? Se están fusionando los protones y de hidrógeno pasa a helio, y helio a litio, y litio a carbono, y así todos los elementos químicos. Quiere decir que el Sol dentro de sí ya está generando los elementos que van a formar la materia de todos los mundos que lo rodean. Entonces este es un ejemplo también de cómo entender lo que dice la Cábala. Dios dentro de sí comenzó a crear, y para crear necesitó oscuridad. Necesitó crear un lugar vacío donde él no esté su revelación. Porque si no puede crear criaturas independientes, que después reconozcan de que no son independientes. Pero al principio la persona, como decíamos recién, cuando uno es inmaduro, cuando uno tiene el instinto animal que lo domina, entonces piensa que él es una existencia y que Dios no existe. Pero eso fue porque Dios lo creó así, porque Dios quiso que sea así para que la persona misma, con su propia capacidad, a través del sufrimiento, a través de la alegría, todo eso, busque su raíz, busque su origen. Entonces, en ese lugar interior donde solo está la esencia misma de Dios, sin ninguna relación con toda su creación, ahí no hay revelación. Está Él, está dentro suyo, y eso hay oscuridad. Cuando yo estoy pensando, por ejemplo, dentro de mi mente se genera luz, se genera como un pizarrón donde yo estoy imaginándome cosas del tercer ojo. Pero eso no es la esencia mía, eso es nada más que el pensamiento. La verdadera esencia mía, que está dentro de todo, para mí es oscuridad. Es una esencia que abarca todo y que después va a generar una energía que va a salir para afuera. Pero es, por ejemplo, cuando nosotros vemos una estación generadora de electricidad y vemos una catarata o un embalse de agua que va a hacer mover una rueda, y esa rueda va a generar electricidad. Nosotros vemos agua, vemos una rueda que da vuelta, no vemos luz. Para que se vea la luz, después va a tener que haber un aparato que nos haga ver eso que está ahí. Ustedes van a decir que la ciencia descubrió que también toda la materia también es luz, porque la fórmula de Einstein es que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero eso es la creación. Einstein y la ciencia y todos los mayores descubrimientos que se puedan hacer no llegan a la esencia. Están en el nivel de Kabbalah, que es después de la creación. Pero ¿de dónde vino todo eso? Es como dice una de las personas posiblemente la más inteligente que exista, Hopkins, que dijo que sabemos todo lo que sucedió hasta una millonésima de millonésima de millonésima parte de segundo después que fue el Big Bang, la gran explosión, pero lo que pasó antes no sabemos lo que hay. ¿Por qué no sabemos? Porque no hay luz, no hay revelación. Se puede saber todo lo que tiene que haber, todo lo que puede hacer, se puede hacer teorías de todo lo que uno puede llegar a detectar. Y detectar es luz, es revelación. ¿Sí?
Entonces, aquello que nosotros llamamos la luz que está dentro, una con la esencia, en realidad no es lo que la definición exacta de luz, sino que es esa energía que sirve para generar luz. Como el agua mueve la rueda y con eso se genera electricidad. ¿Ok? Y de allí viene el Big Bang y vinieron todas las cosas. Esta es una meditación que no se va a entender con palabras, sino que hay que pensar en todo esto a través de un sistema que varias veces explicamos, que es Yediat Shlila, llegar a conocer a Dios por lo que no es. Si yo puedo entender que Dios es la naturaleza, entonces yo veo la naturaleza, entonces digo, no, Dios no es, porque si yo lo pudiera ver, entonces no es Dios, porque Dios por definición no se puede captar. Entonces yo entiendo que hay mundos superiores. ¿Esos mundos superiores son Dios? No. Si yo entiendo que hay mundos superiores y yo comprendo de qué se tratan, todavía sigue siendo parte de la creación de Dios. Y así uno se va elevando y elevando y elevando, incluso llegando hasta a lo que uno puede llegar a captar de lo que es la esencia de Dios. Eso que yo puedo captar, pensar, eh, incluso el tzadik más grande, entender lo que es la esencia de Dios, eso que él entiende no es Dios, sino que está un paso más allá. ¿Ok? Todo lo que yo puedo llegar a elevarme, me elevo un paso más, te digo, eso que antes era Dios, yo ahora entendí otra faceta de Dios, entonces digo, no, entonces eso no es, porque yo lo entendí. Quiere decir que es más elevado todavía. Muy bien. Entonces, ¿de dónde veníamos? Veníamos de que la alegría viene de la tristeza y que Shlomo Melech dijo que he visto que hay una ventaja de la sabiduría a la Sijlut. Nuevamente, ¿qué es la sabiduría? No es la definición normal, es de la sefirá de sabiduría, que es la primera revelación del inconsciente dentro de la mente, que es una idea del infinito. Sijlut, ¿qué es? Es un pensamiento simple, digamos. Sehel es mente, pero pensar de manera simple es casi, Sihlut sería como tontera, pensar que las cosas son simples tal como nosotros las podemos entender. Lo que dijo Magdalena es algo muy interesante, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sobre el sol sí. Entonces el Hasidut se dedica a ir justamente a ese lugar donde sí hay algo nuevo. Por eso dice que cuando uno hace tefilá, cuando uno reza, no se dirige a la creación, no se dirige a las estrellas o los ángeles o a aquello que está por debajo, sino que se dirige a la esencia infinita de Dios. ¿Dónde está la esencia infinita de Dios? Por encima de la creación, por encima de del sol, ¿sí? El sol como una comparación de lo que es la revelación de la divinidad. Entonces, así como Dios vio que hay una revelación, perdón, así como Shlomo les dijo que hay una ventaja de la luz que viene de la oscuridad, también nosotros entendemos que hay, perdón, lo que dice Shlomo Melech es que la luz supera a la oscuridad.
hay una ventaja de la sabiduría sobre la necedad, como la luz supera la oscuridad. Entonces, es como decíamos antes, hay dos tipos de oscuridad. Hay una oscuridad que oculta y una oscuridad que revela. Entonces, acá está hablando de la luz que supera a la oscuridad. Y Tarón, ahora, no es la traducción correcta, sino la traducción correcta es lo que decíamos recién. Y Tarón Aor Sheba Min HaChoshech, la luz que viene, o la luz sobre la oscuridad, la luz de la oscuridad. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros preferimos la luz. Entonces, dice el Hasidut que una pequeña cantidad de luz elimina mucha oscuridad. Para nosotros la oscuridad es mala, ¿por qué? Porque no es esa oscuridad original que da lugar a la luz, sino que es la oscuridad que viene del ocultamiento de la luz. Entonces, así como nosotros tratamos de generar luz, generar entendimiento, generar comunicación en aquellos lugares donde está todo cerrado y oculto, así también Dios creó una oscuridad, creó una contracción para que nosotros la eliminemos y lleguemos a ese lugar que está por encima del ocultamiento de la luz, que es la luz infinita, Ein Sof, y sobre todo a la origen de esa luz, que es la esencia infinita de Dios. Y allí donde tenemos que dirigir nuestras plegarias. He visto que la sabiduría supera la ansiedad como la luz supera la oscuridad. Y Tarón ahora, Jochma Mina Sihlut, que Or Mina Foyer. Observa allí, esto bastará el entender. Además, el versículo indica explícitamente, porque tú no has servido a Dios tu Señor con alegría, por eso sirvió a tus enemigos. Y todos conocen la explicación de la Larisa sobre este versículo. El Zohar hace una pregunta sobre el tema que estábamos hablando recién. Dice, ¿hace falta que venga un Salomón para que nos demos cuenta de esto? ¿De que la luz es preferible a la oscuridad? Entonces, el Zohar dice, y en el espíritu de lo que acabamos de leer, que la intención del versículo es que así como la oscuridad contribuye a la luz, pues no podemos apreciar verdaderamente la luz a menos de que hayamos experimentado la oscuridad. Del mismo modo contribuye la necedad a la apreciación de la sabiduría. Si no hubiera estupidez en el mundo, no valoraríamos tanto la sabiduría. Y lo mismo es válido para este caso. La tristeza anterior agrega vigor a la alegría que viene después. Y este es el beneficio de la tristeza. O sea, la tristeza no es un beneficio en sí mismo, sino es el impulsor de algo que va a venir después. Pero la tristeza por sí misma es un obstáculo para servir a Dios y nosotros no la manejamos como corresponde. ¿Qué dice el Arizal sobre este versículo? Dice, porque tú no has servido a Dios, tu Señor, con alegría y júbilo del corazón, por la abundancia de todo lo bueno que te ha dado. Y el significado simple es que cuando has tenido abundancia de todo, no has servido a Dios con alegría.
Y esta interpretación es sustentada por el contexto del versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo siguiente? Que servirás a tus enemigos en hambre, sed y desnudez, y en necesidad de todo. Necesidad de todo. Entonces, el versículo, ¿qué es lo que dice? Que hay luz y hay oscuridad. Serviste a Dios, entonces con alegría por la abundancia que te dio. Y si no lo serviste a Dios, cuando has tenido abundancia, entonces vas a servir a tus enemigos. Pero el Arisa lo interpreta diferente. Como siempre, el Arisa, que es el que va a traer luego la revelación del Hasidut, dice: tú no has servido a Dios con alegría mayor, con una alegría mayor que la causada por la abundancia de todo. Entonces, dice, porque tú no has servido a Dios con alegría, el Arizal lo da vuelta al estilo de los rebeldes de Hasidut, que algo negativo lo transforma en positivo. Y dice que no has servido a Dios con una alegría mayor que la causada por la abundancia y todo. Entonces, de todo esto vemos la importancia de servir a Dios con alegría. Entonces, es verdad, cuando hay abundancia, si uno no sirve a Dios cuando tiene abundancia, entonces después cae y le da y le da pobreza. Pero si uno sirve a Dios cuando tiene abundancia, entonces ahí es donde está la máxima alegría. No es que hay que alegrarse porque uno está triste, no. Hay que alegrarse cuando uno se da cuenta que está triste y encuentra la solución. La solución es revertir y hacer teshuvá. Entonces, el hecho mismo de hacer teshuvá, aunque todavía no vino la abundancia de Dios, no se reveló, eso ya nos da alegría. Entonces es un círculo que se va retroalimentando y la alegría y la teshuvá van haciendo que todo va superándose. Muy bien. Bueno, creo que, bueno, vamos a escuchar una melodía a ver si podemos seguir un poquito más con estos 10 minutos, terminamos con la clase.
Yemin Hashem Romema, uno de los versos que cantamos en Rosh Chodesh. Bueno, vamos a dejar aquí la clase, fue bastante intensa y espero que a partir de esto que acabamos de estudiar vamos a entender un poco mejor la semana que viene, que en realidad la idea no es regocijarse porque a uno le va mal o porque sufre, sino regocijarse porque uno se dio cuenta porque le va mal y porque sufre y lo puede cambiar. Y porque ese sufrimiento está haciendo un trabajo dentro mío que me está purificando, así como la piedra en bruto tiene que ir a un horno para que el calor y el fuego la purifique. El sufrimiento es el fuego de Hashem que nos está purificando. Nos despedimos por ahora. Estas semanas que vienen, con el Bar Mitzvah y con todo el trabajo anterior a Rosh Hashanah, vamos a estar con horarios un poco alterados. Vamos a tratar de que no moleste para nada en las clases, pero como siempre vamos a seguir estando en contacto a través de WhatsApp, a través del Facebook, a través de los videos y todas las materiales que les entregamos, y también por supuesto a través de estas clases, porque estas clases son la verdadera fuente de inspiración para hacer todas las demás cosas. Ustedes, aunque son poquitos en relación a los miles de personas que reciben nuestra información, estos 15, 20, 30 personas que vienen a las clases, en total son muchas más, porque entre todas las clases vienen 100, 150 personas. Pero ese núcleo son las personas que nos dan fuerza para hacer todo día a día. Les pedimos que sigan contribuyendo. Cada uno un granito de arena se hace una montaña.
y nos estamos preparando para las fiestas, es importante darse de acá, y nosotros necesitamos mucho para completar todas las cosas que hacemos, para ayudar a toda la gente que ayudamos, y además para festejar el Bar Mitzvah de Boruje, que es un festejo junto con ustedes. Ustedes son partícipes como la familia, y les voy a pedir que nos envíen un pequeño video con unas pocas palabras. Lo pueden enviar por el WhatsApp o lo pueden enviar al email, pero sin que se entere Boruje, porque el día del Bar Mitzvah vamos a pasar todos los videos, ya recibimos algunos videos. Mari y Jaime ya mandaron, y hay 2 o 3 personas más que mandaron. Los vamos a pasar en el Bar Mitzvah junto con todas las felicitaciones que manda toda la familia. Así que si quieren participar verdaderamente, envíen su video y lo vamos a pasar allí. Y los que quieren participar en el regalo que le estamos haciendo a Boruje también. Ya también hay gente que envió espontáneamente su contribución para hacer el regalo de Boruje. Muy bien. Nos despedimos con una última melodía que seguramente ustedes conocen, y les decimos Shabbat Shalom. Bendiciones de la tierra de Israel. K'tia Bejatimá Tová, Leshaná Tová Umetuká. A partir del Jodesh Elul ya se dice K'tia Bejatimá Tová, Leshaná Tová Umetuká.